espiritual a niños y adolescentes en tiempos de crisis. Les presento a Mónica Mas. Mónica de Mas, perdón, Mónica. Mónica es fundadora del voluntariado clínico de la Fundación Ayúdame a Vivir del Salvador. Mónica tiene una gran resiliencia y una gran capacidad de liderazgo. Esto le ha permitido a llevar esta tarea por los últimos 7 años y ahí va contando, ahí va creciendo. Su curiosidad y ganas de seguir aprendiendo la llevaron primero a servir en la Comisión de Espiritualidad de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos y después a seguir su entrenamiento como acompañante espiritual en el programa de educación clínica pastoral del College of Pastoral Supervision and Psychotherapy. Bienvenida, Mónica, es un placer tenerte acá. Has viajado mucho para estar hoy con nosotros. También les quiero presentar a Patti. Patti Berrón es magíster en teología, es capellán clínico, es consejera pastoral e instructora de primeros auxilios para salud mental. Ella presta sus servicios en hospicios y en cuidados paliativos. Además de esto, Patti es la supervisora del Colegio de Supervisión Pastoral y Psicoterapia y es supervisora en sus programas de entrenamiento de formación de capellanes o profesionales de cuidado espiritual. Además de eso, Patti es mi mentora y guía en el programa de educación clínica pastoral, por lo cual para mí es un gran placer poderla recibir en este contexto. Así que Patti y Mónica, bienvenidas y pues el tiempo es suyo. Muchas gracias, Jorge. De veras, les agradecemos de antemano a toda la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia, ASOCUPAC, a María Adelaida Córdoba Núñez, que es la presidenta de ASOCUPAC, a Marta Lucía Franco, que es la directora ejecutiva también. Gracias, Jorge Espinel, que tú, siendo un miembro de la Junta Directiva de ASOCUPAC, estás proveyendo mucha dinamismo a este tema tan importante dentro de Latinoamérica. Y para mí también es un privilegio compartir junto con Mónica Mas estas enseñanzas y las experiencias que hemos tenido en el cuidado paliativo espiritual pediátrico. Voy a tratar de compartir. Mi pantalla. ¿Sí la logran ver ustedes, perdón? Sí, ahí está, ahí está. Perfecto. Optimizando las experiencias paliativas con el cuidado espiritual pediátrico. Es bien importante que cualquier experiencia que tenga el ser humano pueda ser optimizado. ¿Por qué? Porque de esta manera estas experiencias van a enriquecer la vida de un ser humano. Entonces veamos cómo podemos optimizar. Dentro de esto, estamos viendo también lo que es importante, que es mostrar un espectro de las intervenciones antes, durante y después de la visita del cuidado espiritual. Y vamos a hablar en cada una de estas etapas. También utilizar herramientas que sean apropiadas en el cuidado espiritual pediátrico y que éstas optimicen las experiencias paliativas. Tenemos que también aplicar estos puntos básicos a considerar en las intervenciones y va a haber espacios de preguntas y experiencias. Algo que es bien importante siempre es, debemos preguntarnos siempre, ¿qué es lo mejor para este niño o esta niña en este momento? Ese espacio de tiempo que tú estás en contacto con este ser humano, desde mi punto de vista, es un tiempo sagrado. Y tu meta es buscar lo mejor para este ser humano que está dentro de ti. Trabajo también con los American Indians, con los indios americanos, y una de las palabras para decir niño, niña es ser sagrados, seres sagrados. Dentro del cuidado espiritual, y en este momento realmente queremos tener una invitación a dialogar.
a tener una conversación. No solamente los unos con los otros, los que ya estamos envueltos en este ambiente de lo que es el cuidado paliativo, sino también con los seres más vulnerables que son los niños con enfermedades terminales y con sus familiares que están en una etapa muy vulnerable. También es una invitación para abordar la percepción del paciente y su familia en cuanto a la calidad de atención que están recibiendo durante los cuidados paliativos y al final de la vida del paciente. Es una invitación a que el personal interdisciplinario trabaje en equipo, incluyendo a la familia y al paciente, porque de esa manera todos salimos ganando. Les invitamos a enfocarnos en lo que sí se puede hacer para dar el mejor servicio posible a los niños y familias sin cuidados paliativos. La evidencia es que la medicina fortalece el área biológica del ser humano y el arte y el juego fortalecen su espíritu. Y vamos a ver de qué manera podríamos utilizar esto para el espíritu del ser humano. Anton Boysen y Helen Flanders Dunbar son unos de los precursores de lo que es el cuidado espiritual o capellanía. Anton Boysen dijo que el ser humano es una carta viva y debemos de aprender a leerla. Siempre que estés enfrente de uno de estos pacientes, aprendamos a leer este ser vivo que está en este momento. El énfasis liberador, escucho un micrófono por ahí. El énfasis liberador de Helen Flanders Dunbar estaba en volverse libre para pensar y actuar. ¿Por qué? Porque a través de las investigaciones que ella hizo, ella pudo reconocer que son pocos los pacientes que realmente necesitan recibir consejos sobre qué hacer cuando están emocionalmente libres para pensar. Entonces, la libertad de pensar y actuar es algo que podemos activarlo en nuestra interacción con estos niños y estos adolescentes. Dunbar señaló también que la capacidad continua de crear e inventar marca a los potenciales niños y adolescentes. Es una capacidad increíble, la cual tenemos que utilizar para ventaja de este servicio. Dentro de lo que viene siendo el espectro de intervenciones del cuidado espiritual, vamos a ver lo que es antes de la visita, durante la visita y después de la visita, de nuestro encuentro con este ser humano. Antes de la visita vamos a ver lo que viene siendo la formación demográfica y también documentar las observaciones e información preliminar. Durante la visita podemos ver cuál es la relación interpersonal y cómo podemos crear el ambiente y atmósfera que sea favorable para esta interacción. Después de la visita, algo que es importante para nuestro crecimiento es la reflexión, porque una vez que documentamos las observaciones e información posterior, tenemos que interpretar lo que sucedió y evaluar esa experiencia. Recuerden que entre mayor información tengamos, mejores decisiones podemos tomar. Y esto va a afectar en nuestra interacción con el paciente, con el niño y la niña. Dentro de lo que es el cuidado espiritual, utilizamos una escritura, escribimos los casos clínicos, porque consideramos la importancia de escribir, reflexionar y aprender de los casos clínicos. Cada experiencia es única e individual. De esta manera, tenemos que aprender a procesar estos casos clínicos. Esto viene siendo un ejercicio reflexivo. Y este ejercicio reflexivo va a proveer oportunidades, revisar las presuposiciones de la persona profesional. Y vamos a practicar en el transcurso de esta presentación. También considerar las posturas filosóficas acerca de la vida, tanto las que tenemos nosotros como cuidadores espirituales, como las que tiene el niño o la familia que estamos interviniendo. Y también evaluar las intervenciones clínicas a la luz de la tradición y la investigación científica y escuchar los diversos abordajes posibles sugeridos por los pares y refinar las habilidades de intervención en el cuidado espiritual pediátrico. Entonces, disculpe. Veamos antes de la visita, ¿qué es lo que tenemos que considerar
y por qué. Dentro del modelo biopsicosocial, este nos muestra que el desarrollo humano es un resultado de la interacción de múltiples factores. Los factores biológicos, los socioculturales y los psicológicos. Todos estos factores atraviesan la vida del ciclo vital de un ser humano y depende de la etapa en el ciclo vital, estos factores van a afectar a su desarrollo. Y entonces es bien importante que consideremos todos estos factores, porque eso nos va a abrir las puertas a la intervención del cuidado espiritual pediátrico. Consideremos antes de estar en contacto con esta persona, con este niño, con este adolescente, en qué etapa del crecimiento y desarrollo está. ¿Cuál es la vivienda, el sistema social donde vive? ¿Qué tipo de familia tiene? Toda esta información nos va a ayudar a tener un acercamiento más real, más práctico, pero a la vez también más eficiente y óptimo, de manera que la experiencia sea agradable para el paciente. Claro que también tenemos que considerar el área biológica, qué tipo de enfermedad tiene el paciente, en qué etapa está de la enfermedad, cuáles son las habilidades que tiene el paciente en el momento que lo estamos visitando y cuáles son las necesidades que tiene o las deficiencias que tiene, cómo le podemos apoyar en ese momento, que puede afectar, todo esto puede afectar a nuestra interacción con el paciente. Por eso es importante tener toda esta información antes de contactarlo para minimizar cualquier daño, cualquier problema y ver que es correcto. Por eso quiero platicar y dialogar ahorita con Mónica. Mónica, ¿nos puedes decir, dentro de tu caso clínico, qué es lo que hiciste antes de la visita? ¿Qué información obtuviste? Pati, ¿me permites un momento? Un Claro. detalle que se me olvidó decir es que les pedimos el favor de que preguntas o comentarios que tengan, por favor, váyanlos escribiendo en el chat. Vamos a estar muy pendientes del chat para la conversación. Muchas gracias. Ok. Mónica, si quieres dialogar con nosotros y explicarnos antes de la visita, ¿qué fue la información que tú tuviste? Si nos quieres hablar del paciente. Claro. Bueno, antes de visitar a un paciente, lo más importante es conocer a quién vamos a ir a ver, ¿verdad? Entonces, una de las cosas importantes es lograr tener toda esa información que nosotros podamos tener del documento clínico del niño. Entonces, lo importante es que como agentes espirituales también tengamos acceso a toda esta documentación. En mi caso clínico, les voy a comentar un poquito cómo era el caso de mi paciente. Bueno, las iniciales de mi paciente son ML, la edad 16 años, sexo masculino, nacionalidad salvadoreño, soltero, altura 1,60, peso 43 kilogramos, religión evangélico cristiano no practicante, estudiante de séptimo grado. Su desempeño escolar era un alumno con problemas de intimidación dentro de la escuela, por lo que reportaban muchos problemas de comportamiento. En cuanto a la parte académica, nunca tocamos ese tema con el paciente, por eso es que no tengo esa información. Y en cuanto al nivel socioeconómico y familiar, pues ML vive con su madre, con un padrastro, tiene 4 medios hermanos de 14, 12, 16 años. Su padre falleció cuando él tenía 6 meses de edad. Su padrastro es quien se encarga de mantener toda la familia en la parte económica. Él es vendedor de cocos deambulando en las calles y su madre es quien lo cuida 24/7. Por lo tanto, cuando tiene tiempo, pues ella les ayuda con la elaboración de tortillas y las vende desde su casa, ¿verdad? Algunas veces los hijos les ayudan a trabajar, pero ellos están prácticamente en la escuela, casi todos. En cuanto a su vivienda, ellos viven en una zona rural en la capital, viven en una champa de lámina donde el piso es de tierra. Ellos tienen los servicios de agua, de luz, tienen celular, pero su habitación es solamente un cuarto. Entonces ahí se queda toda la familia.
no hay cuartos independientes, es una sola área y tiene más o menos unos ingresos que andan desde los $150 a $200 mensuales. Me lo refiere la psicóloga, ¿verdad? Porque el niño se encuentra con depresión, está muy triste porque le dieron su diagnóstico. Él había superado ya su enfermedad y luego recayó a las 3 semanas, tuvo una recaída. Él tiene un radiosarcoma y es inmediatamente pasado a paliativo, ¿verdad? Porque realmente llegó en condiciones bastante mal y el tratamiento pues no fue efectivo. Su madre es quien lo cuida, ¿verdad? Como les comentaba, han habido, en cuanto a las ideas de suicidio en él, pues las ha pensado, pero nunca se ha visto como que lo pudo haber hecho o que intentó hacerlo. O sea, él nunca lo hizo. No hay alcohol y no hay drogas. Esto en cuanto a la parte, en la primera parte, Pati. Gracias, Mónica, por esta información. Ahora quisiera que los participantes me pudieran dar algún comentario. ¿Ustedes aplican también esta información? ¿Cómo creen que esta información tú la aplicarías en tu contacto con un niño o un adolescente que está en cuidados paliativos? ¿Algún comentario o alguna nota en el chat, Jorge? ¿Hay alguna pregunta? Pregunta Paula, ¿cuándo consideran se debe iniciar el cuidado espiritual especializado? Depende del país donde estás, pero realmente se considera desde el principio. Hablando en cuestión de Estados Unidos, antes de los cuidados paliativos empieza y realmente el cuidado espiritual empieza en la familia. La familia transmite, es algo de lo que vimos de los factores socioculturales que afectan en el ser humano. La familia está dando ese cuidado conforme a su cultura, conforme a su fe y sus creencias. Cuando viene el cuidador, tiene que estar consciente qué tipo de cultura, creencias o fe o religión tiene la persona, la familia que ha inculcado en este niño para saber cómo piensa el niño, cómo piensa la familia y nosotros acompañarles conforme a su fe o a sus creencias. Y varía ese crecimiento, ese desarrollo según la edad del niño, según su área cognitiva, lo que él ha procesado y las experiencias que ha tenido. Hay personas o familias que están muy arraigadas dentro de su creencia o su fe o su religión, que lo utilizan diariamente. Hay otras que solamente practican sus creencias y su fe en tiempos de bodas, bautizos o cuestiones así, y hay otros que solamente semanalmente. Entonces, hay diversidad de etapas en el desarrollo de lo que ellos piensan que le da sentido a su vida. No sé si le contesté la pregunta o si hay alguna otra más. Y dentro del contexto de cuidados paliativos, ¿qué tan el cuidado espiritual especializado? ¿En qué etapa del cuidado clínico debe empezar el cuidado espiritual especializado? Dentro del equipo interdisciplinario, la persona que da los cuidados espirituales, inmediatamente que entra el paciente en su archivo y que ingresa ya sea al hospital o a la clínica, inmediatamente participamos nosotros. Y también cuando es visita al hogar, porque hay diversidad, si es dentro de una clínica, dentro del hospital o visitas a hogares. Normalmente inmediatamente empezamos con el paciente y la familia. No solamente trabajamos con el paciente, trabajamos con toda la familia, porque como les dije, es un trabajo de equipo. ¿Le contesté la pregunta? ¿O hay alguna otra pregunta o comentario? Sí, hay otro. Para la asistencia espiritual, ¿los cuidadores deben autorizar que se intervenga en el niño? ¿Debe haber autorización de los padres para poder hacer la intervención de cuidado espiritual? Regularmente, cuando se acepta al paciente en una de estas organizaciones, es parte de la aplicación y es parte de educar a los pacientes y a la familia. De los servicios que provee la clínica, los servicios que provee el hospital y o cuando son servicios al hogar.
es parte de la aplicación donde se le explica a la familia y al paciente que tienen la oportunidad de recibir estos servicios espirituales, cuál es la función del cuidador espiritual en relación a la familia, y normalmente firman los padres cuando es un menor de edad de que acepta estos servicios. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hay otra pregunta similar. Yo creo que a Hugo ya se le contestó la pregunta y eh, Por favor, que revisen sus micrófonos, que alguien tiene el micrófono prendido y tenemos mucha interferencia. Gracias. dice, qué buen esquema, nosotros aplicamos este esquema. Sin embargo, vemos la importante también conocer los factores marcadores en la vida del paciente y la familia, porque esta parte influye mucho en el manejo de la espiritualidad y en la aceptación de su conducta, dice Clara Spitia. Pilar Espinosa, cuando se ha identificado que el niño no es aparentemente creyente, ¿qué estrategias se emplean para hacer este acercamiento? ¿Es necesario explorar en la familia sus creencias en relación a la enfermedad y la conducta o ideación suicida? Ok. En cuestión de la palabra creyente o fe, no necesariamente está relacionado con una religión. La espiritualidad está relacionada en el ser humano, que es algo nato o neto dentro del ser humano, y que viene siendo la interacción con, se puede decir, en todas las áreas con otros seres humanos, con la naturaleza, la ecología, la música, el arte. Todo esto embellece, fortalece el espíritu. Por eso uno de los comentarios que utilicé al principio relacionado que tanto el arte como el juego fortalecen el espíritu del ser humano. Es parte del ser humano. Entonces, tenemos nosotros como cuidadores espirituales ver qué es lo que este niño, en qué manera este niño está su espiritualidad desarrollándose. Está desarrollándose a través del juego. ¿Qué tipo de juego? Está desarrollándose por la música o simplemente con una mascota, un perrito, un gatito. ¿Cómo está desarrollándose esta espiritualidad que va más allá del contexto, donde le da al sentido a su vida? ¿Qué lugar tiene este niño en la familia? ¿Qué lugar tiene este niño en el mundo que le rodea, en la sociedad que le rodea? Le da un sentido de su identidad, pero también un sentido de vida que él tiene. Por eso precisamente también según la etapa en que se encuentra el niño, si es preescolar o si ya es de edad escolar o si es un adolescente, va a ser la manera de intervención que vamos a tener. Cada momento que estés con esta persona, tu mente tienes que estar, okay, ¿qué es lo que ve este niño? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que cree? Porque de esa manera le puedes acompañar conforme y sus emociones, sus creencias y ver los temores que tiene. Y vamos a ir más allá cuando estamos durante la visita acerca de esto. Realmente es muy extenso, pero trato de ir en consensos porque el tiempo es muy limitado, pero esperemos que en el futuro podamos tener algo más en detalle en estas áreas. No sé si contesté la pregunta o si hay algún otro comentario. Hay una segunda parte a esta pregunta y ¿es necesario explorar en la familia sus creencias en relación a la enfermedad y la conducta o ideación suicida? Sí, son varias etapas. Una cosa es en relación a la enfermedad y otra cosa en situaciones de suicidio, que es muy diferente, ¿ok? Porque las personas, conforme a su cultura y su conocimiento cognitivo y la información que haya recibido, no nada más en su cultura, sino también de los médicos o del sistema de salud, ellos van a tener un concepto de lo que es la enfermedad, si es una enfermedad terminal, qué tipo de enfermedad terminal tiene, cuál es el proceso. Y ellos lo tienen, la percepción de la persona tal vez es errónea, pero si tú no sabes que su percepción es errónea, no vas a poder intervenir de la mejor manera posible. Entonces es importante ver cuál es la percepción que tiene la familia en cuestión a la enfermedad. En cuanto al suicidio, ¿quién es el que está pensando en suicidarse? Esa es otra técnica de acercamiento y que es bien importante ser directos. Si es el niño, es el adolescente, o es un familiar.
debido a la situación en la que está el niño o el adolescente. Entonces, tenemos que ser bien directos. Hay unas preguntas especiales. Tengo un entrenamiento específicamente relacionado con el suicidio, donde se tiene que abordar directamente a la persona. ¿Has pensado en el suicidio? ¿Tienes un plan? ¿Cómo lo piensas hacer? ¿Tienes el material? Y según vamos avanzando, según la información que nos dando la persona o el paciente con el que estamos dialogando, nos podemos dar cuenta las posibilidades de que suceda o que no suceda esta situación. Pero como les digo, es algo mucho más extenso que necesitaría mucho más tiempo. No sé si le contesté la pregunta. A un comentario con excelente explicación. Con frecuencia se confunde la religión con la espiritualidad. Es un reto que el equipo no involucre sus propias creencias en el apoyo espiritual. Correcto. Y eso es una de las cosas que vamos a hacer al final de la visita. Bueno, antes de la visita, por eso tienes que tú procesar qué es lo que ya sé del paciente y de la familia. También qué es lo que yo sé de mí mismo. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi rol? Y recordando, como les puse al principio, tu meta es qué es lo mejor para el niño o la niña, la persona que está enfrente de ti. Y eso, por eso es importante después escribirlo y reflexionarlo para que te des cuenta lo que te estorba, lo que necesitas adquirir, qué herramientas necesitas adquirir después para poder ser más eficiente y tener ese espacio óptimo en contacto interactivo con los pacientes. ¿Hay alguna otra cosa o continuamos? La última, y yo creo que ya podemos continuar, en el cuidado paliativo pediátrico. ¿A quién es más importante apoyar desde la espiritualidad? ¿Al paciente o a los familiares? A todos. Tú tienes que considerar, hay ciertos instrumentos de evaluación en cuanto a los niveles de las necesidades de la persona. Y realmente el cuidador espiritual no solo atiende al paciente y a la familia, también atiende a los médicos, a las enfermeras, al personal del programa. Porque si estamos realistas, todo ser humano tiene esta necesidad y en ocasiones estar 24 horas, los 7 días de la semana en estos momentos tan críticos de ver cómo fallece un niño, fallece otro y tienes esperanzas como médico, como enfermera de que la persona va a lograr superar ciertas etapas y luego te das cuenta que no. Tú como médico, como trabajador de la salud, también sufres con todas estas áreas y necesitas reflexionar, procesar con alguien de una manera íntima y privada. Entonces, el cuidador espiritual está para todos los que están ahí. Y conforme se van presentando las etapas y las circunstancias, porque lo que dijimos ahorita, hay muchos factores que afectan, que es la edad de la persona, del niño, la familia, el tipo de familia que tiene, los médicos o enfermeras que están, si los médicos o las enfermeras están doblando turnos y es mucho tiempo seguido, todo eso afecta. Entonces, el cuidador espiritual tiene que ser sensible a las necesidades del personal que está enfrente de él y tratar de programarse. Y también tú como cuidador espiritual tienes que darte un tiempo, un espacio para cuidarte a ti mismo, antes de una visita y después de una visita. Antes de un contacto con otro ser humano y después de un contacto, porque si no, te quemas, como dicen aquí. Entonces es importante que te cuides. Tu autocuidado es muy importante también. ¿Continuamos? Sí, Pati. Entonces, como estamos viendo, el antes, durante y el después. Entonces, ya vimos antes lo que se tiene que, información que tiene que tener. Ahora, durante. Este tiempo, les digo, es sagrado. En muchas ocasiones, solamente puedes tener 15 o 20 minutos y después fallece la persona. Entonces, esos 15, 20 minutos que sean los más óptimos para el paciente, que esa interacción que tú tengas con la persona, con el paciente, sea agradable. Entonces puedes crear tú el ambiente y la atmósfera de la mejor manera cuando estás interactuando con el paciente. Si ponen por favor en mute los micrófonos y quiero que veamos aquí. Por ejemplo,
hay ciertas oportunidades cuando tiene más tiempo el niño en la clínica o en el hospital, y hay ciertas actividades. En una de las fotos tenemos, por ejemplo, el Día del Niño, cómo celebrar el Día del Niño, qué dar, qué interacción. Entonces, uno va a crear el ambiente, va a crear la oportunidad para interactuar con estos niños, con estos adolescentes, de manera que se puedan abrir y de expresar el sufrimiento que tienen emocional, los temores que tienen y las preguntas que tienen. Puedes tener actividades con los niños de manualidades, y al mismo tiempo que están jugando, los niños aprenden jugando, y eso es algo que es bien importante. El niño sigue siendo niño, aunque esté enfermo. Entonces, es un niño que tiene unas necesidades espirituales, emocionales, cognitivas y sociales, que tenemos que suplir esas necesidades. Y por medio del juego, el niño está aprendiendo y está interactuando, está socializando y está también abriéndose para decir qué temores tiene, qué es lo que él cree, qué es lo que él piensa en su relación con su familia, en relación con la vida, la enfermedad y la muerte. Entonces tenemos que aprovechar esos momentos, pero por eso es importante que seamos sensitivos, saber en qué etapa está el desarrollo del niño, qué etapa está la familia, y cuando estamos interactuando con el paciente, que es un niño, un adolescente, crear el mejor momento posible en ese 15, 20 minutos. Y si tienes la bendición, la oportunidad de ir cada semana o diariamente, es una interacción más activa. Algo bien importante, siempre escuchen a los niños. O sea, vamos a dialogar. Vamos a preguntarle al niño qué es lo que quiere, qué le gusta, qué no le gusta. Y es una manera de abrirse, tratar de conocer al niño. ¿Cómo es el mundo alrededor de este niño? ¿Cómo ves el mundo alrededor de este niño? ¿Qué es lo que siente? Eso es bien importante y es parte del proceso durante la visita. Entonces, Mónica, ¿nos puedes explicar cómo fue tu visita con tu paciente? ¿Qué es lo que sucedió durante la visita, en esa visita? Bueno, esta visita, antes que nada, antes de entrar con el paciente, siempre pienso en cuáles son las expectativas que yo voy a tener con este paciente. Muchas veces para mí es el poder conocerlo y el poderle dar la confianza de que podamos platicar, ¿verdad? Eso para mí es como bien importante. Entonces, ya una vez que tengo toda esta información, me fui en ese caso al hospital público, que es donde él estaba referido en ese momento, para conocerlo. El ambiente en el área donde él se encuentra es un área hospitalaria recién remodelada, pero que es todo de vidrio, o sea, son cubículos de vidrio donde él tiene mucha luz, pero no tiene mucha privacidad. Entonces, para ser un adolescente, está él y al lado hay otros niños, ¿verdad? Entonces, sí es un área como bastante fría, pongamos el ambiente, hay mucha luz, no tiene, como les explicaba, pues tener ese momento para él de privacidad, no lo tiene, pero los encuentro con la mamá y están como muy contentos, ¿verdad? Están platicando, ya toda esa conmoción del día que los vi un ratitito había pasado, ya estaban como mucho más abiertos a la plática. Antes de entrar siempre pregunto si puedo entrar, ¿verdad? Hay que pedirles permiso, ¿verdad? Eso es bien importante con los niños, porque a veces uno cree que el niño por ser niño puede entrar y aquí vengo yo y me va a recibir. Pues lo importante siempre es preguntarles si quieren recibirlo. Pues esta visita fue alrededor de 1 hora, fue muy amena. Él es un niño bastante comunicativo desde que llegué y me presenté y le dije por qué estaba ahí. Él inmediatamente pues me dijo que qué alegre porque él tenía ganas de platicar y realmente así fue. Platicamos 1 hora, me contó toda su vida en esta hora. Fue bien bonito y yo se lo voy a resumir como en las diferentes partes de la comunicación que tuvimos. Este diálogo comienza con que él me empieza a contar desde que estaba chiquito, fue un niño que tuvo muchos conflictos en su vida. O sea, así empieza y me dice, pues mire, qué bueno que vino, quiero platicar y le quiero contar que mi vida fue bastante triste. Tuve muchos problemas en mi vida,
Desde que yo estaba en el colegio, tuve como mucha intimidación en el colegio. Él vive en esta zona populosa donde hay pandillas. Entonces, me dice que cuando él tenía 10 años, a su mamá le dicen de que si él sigue llegando a esta escuela, pues que a él lo iban a encontrar cortadito en una bolsa. Entonces su mamá inmediatamente lo saca del colegio, lo manda a otro lugar, pero por las distancias se le dificulta porque se tenía que ir solo en el transporte público y era muy chiquito y deciden regresar a su casa. Me empieza a contar que al regresar a su casa, él se hace un niño pues muy violento, se hace un niño tímido, se hace un niño que no quiere platicar con nadie, muy triste y que se empieza a alejar de todos sus amigos dentro del colegio. Solamente tiene 3 amigos con los que él confiaba y normalmente se retiraban a lugares donde nadie más podía entrar. Él ya había puesto una coraza y ya no, la gente, los mismos niños de la escuela le tenían miedo. Me comenta que él se vuelve muy violento y que cada vez que lo molestaban, lo primero que hacía era darse de golpes con los otros niños a tal punto que tenían que separarlos, ¿verdad? Y que tenía que separarlos porque si no, no sabía qué hubiera sucedido. Entonces me empieza a contar también, bueno, yo empiezo a preguntarle también por su familia, ¿verdad? Le pregunto y le digo, bueno, tenés muchos hermanos, me imagino que tenés una familia muy unida con tus hermanos, y me comenta que él no tiene mucha relación con sus hermanos, que él siempre pasa con su mamá o muy solo, y especialmente pues ahora. Él, una de las cosas que me llama la atención es que me dice que cuando él se vuelve violento, una de las cosas que él hacía y que le causaban como mucha alegría en su vida era ir a ayudar a la gente adulta a cargar bultos. Y me empieza a contar que todo esto lo empieza a perder a raíz de la enfermedad, pierde a sus amigos, pierde esto que le daba sentido a esa tristeza, el ayudar a las demás personas, ya no lo puede hacer, pero que él estaba luchando y lo hacía por su mamá. Luego la mamá estaba ahí con nosotros y me dice, pero mire, este niño solo ve cosas muy violentas y entonces yo creo que por eso él es así, me dice. Y le digo, ¿y qué es lo que tú ves? Y me dice, bueno, a mí me encanta ver los animes, pero realmente esto a mí, yo no lo veo violento, me dice. Esto a mí, en estas historias del anime, de estas caricaturas japonesas, yo he logrado encontrarle un sentido a mi vida. Yo he logrado a través de estas caricaturas ponerme en sentirme mejor persona y ser como el niño de la caricatura. Entonces le digo, cuéntame un poco de eso. Y me empieza a contar de la caricatura y en resumen es un niño que pierde a su papá, que se va cuando muere su papá porque lo matan, él se va de la aldea y el papá era un guerrero. Entonces cuando se aleja y se va, una noche este niño agarra los poderes del papá y se siente poderoso, regresa a la aldea. Y esto lo hace que el niño sea el que protege a todos en la aldea de la gente mala, por lo tanto es el líder de la aldea. Entonces, él me dice que se identifica muchísimo con esta caricatura, que esta caricatura realmente para él es lo que le da el sentido de ser como este niño, porque él quiere ser bueno, él quiere ser un líder y él quiere proteger a su familia. Y esto básicamente, bueno, me empieza a contar toda la relación que él tenía, como les comento, con sus hermanos, ¿verdad? Y en resumidas, eso es como lo que él me empieza a contar en esta plática. No sé si con esto te es suficiente, Pati, o... Vamos a ver si hay algún comentario o cómo aplicarían esta, qué es lo que vieron y escucharon de este caso. ¿Hay algún comentario, Jorge? Hay un par de preguntas. Ok. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo plantean el acompañamiento espiritual para niños menores de 10 años que los padres han establecido cerco de silencio? ¿A qué se refiere con el cerco de silencio? ¿De que los padres no le dan información al niño de su situación? ¿O a qué se refiere? Sí, sí, exactamente, donde los padres le piden al equipo médico no comunicarle al niño nada de su enfermedad, del pronóstico o de lo que está pasando. Un niño de 10 años cognitivamente, o sea, por eso es importante saber en qué etapa está el niño de desarrollo cognitivamente, qué es lo que el niño ya sabe. En 10 años de su vida y ver el contexto también, qué tipo de educación, a qué grado llegó,
Normalmente ha tenido experiencias y sabe que una enfermedad es un deterioro a su cuerpo y él ve los cambios que están en su cuerpo, lo que antes podía hacer y lo que ya no puede hacer. Y tienen preguntas también. Ahora, hoy en día, muchos de estos niños tienen acceso al Internet. El que los papás no digan no significa que el niño no esté investigando. Si tienen su teléfono, si tienen un teléfono, ellos van a empezar a buscar conforme lo que oyen del nombre de la enfermedad, qué es lo que sucede. Entonces tenemos que estar conscientes qué es lo que ya sabe. Por eso en tu cuidado espiritual, empezar a qué me puedes decir de cómo te sientes, qué es lo que tú sabes de tu enfermedad, sabes lo que estás pasando. Porque el que los papás no lo digan no significa que el niño no lo sepa. Tú tienes que investigar eso de una manera apropiada. Y por eso el juego también es bueno. Y voy a hablar de esas áreas. En una de las ocasiones, por ejemplo, uno de los niños estaba dibujando una mariposa y se daba cuenta de que antes su mariposa podía volar. Ahora ya no puede volar. Ahora necesita que alguien lo mueva en una silla de ruedas. Entonces cambió la imagen de la mariposa. Con un dibujo empezó a expresar su sufrimiento y lo que él sabía. Y yo creo que a lo mejor también me va a pasar porque tuvo la experiencia de un perrito que murió y que tenía ciertos síntomas a los que él empieza a relacionar. Entonces, según la etapa del niño, cognitivamente cómo está, emocionalmente cómo está, qué temores tiene. No necesitas decirle todo, pero sabiendo, siempre tenemos que empezar en lo que ya sabe el niño, lo que ya siente, y de esa manera caminar con él. El mismo niño te va a ir guiando en lo que tiene. Aquí en Estados Unidos tenemos un código de ética profesional que también creemos que es justo que los niños sepan cuál es el procedimiento, se les explica conforme a su nivel de desarrollo y se les va a ir acompañando lo que puede suceder, qué esperar, porque el mismo niño va preguntando. Y eso ya es en el área médica, pero tú en tu área espiritual, conforme lo que el niño ya sabe, tú te tienes que acompañar. ¿Qué es lo que él cree? ¿Qué es lo que él tiene? Temores, o si no tiene temores, qué es lo que desea hacer, qué es lo que le gustaría. Entonces, acompañarlo, saber qué es lo que le gusta hacer y acompañarlo en lo que le gusta hacer, de manera que su vida, esa etapa, esos 15 minutos que estés con él, que sean unos 15 minutos agradables en la vida del niño, porque a lo mejor son los últimos minutos de su vida. ¿Alguna otra comentario? Una pregunta que se nos quedó de la vez pasada es si es necesario hacer un genograma al principio. Te ayuda. Si tienes la habilidad de hacer el genograma, te puede ayudar, porque dentro de lo que viene siendo las familias, cuando estás viendo el tipo de familia en la que vive el niño, y si son, aquí hay muchas familias mixtas, y puede ser familia mixta, por ejemplo, de creencias. He estado trabajando con familias que la mamá es budista, por ejemplo, y el papá es católico, pero viven juntos y tienen sus creencias y se respetan. Entonces, esto cómo afecta a las creencias del niño al ver estos dos tipos de fe y cómo ellos se van desarrollando. Y esto te ayuda el genograma también, todo el trascendental, sobre todo si tienen interacción con los abuelitos o las abuelitas que tal vez tienen unas fes o una más práctica, que practican más la fe o la religión, los abuelitos o las abuelitas que los mismos papás, porque están trabajando todo el tiempo y qué es la relación que ellos tienen y cómo les va afectando. Si tienes la habilidad de hacerlo y tienes la información para hacerlo, es conveniente que lo hagas. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí, esta pregunta es, la última que tengo hasta ahí es acerca de cómo se presenta. Dice, ¿cómo te presentas? ¿Cómo explicas que estás allí? ¿Cuál es tu presentación con el paciente? Algo que es bien importante, y como les dije, desde el principio cuando se registra al paciente, normalmente se le da esa información tanto al paciente como a la familia, para que sepan cuál es el rol de cada persona, que ellos sepan desde el principio que tú estás ahí para acompañarle en las áreas que desea él
puedes utilizar la palabra espiritual, cuidado espiritual, aquí, según aquí utilizamos mucho capellanía, soy capellán y les decimos la función del capellán o del cuidador espiritual, cuál es nuestra función. Una vez que estableces cuál es tu rol y cuál es la función que tú tienes, y normalmente le dices, Norma, voy a estar aquí para escucharte y para que tú me digas qué es lo que te gustaría hacer y vamos a platicar, simplemente a dialogar. Y a veces cuando son muy pequeñitos, por ejemplo, el niño, he estado con bebés que lo único que necesitan en ocasiones, y las enfermeras dicen, necesita que alguien lo cargue porque la mamá no puede venir y cargar al bebé y darle el calor humano, ese toque que necesita. Entonces, todo conforme la necesidad que tiene el paciente, a los cuidados que son recomendables por los médicos, uno está ahí para atender a ese paciente conforme a esa necesidad y eso ayuda bastante. ¿Alguna otra pregunta? No, no, señor. Hay un comentario. El juego y las metáforas pueden ayudar al niño a desarrollar nuevas estrategias de afrontamiento y aceptación de su enfermedad, en la cual también puede participar su familia. Es terapéutico para todos. Sí, y es lo que voy a hablar en lo que sigue. ¿Hay alguna otra pregunta o si no continúo? Continúa, continúa. Ok. Eso es lo que les quiero decir. Dentro del cuidado espiritual pediátrico, las herramientas son bien importantes, pero la herramienta más importante eres tú mismo. Tú eres el mejor regalo que usted puede dar al cliente o al consultante es usted mismo, su cuidado y su interés genuino. El que otro ser humano esté enfrente de ti cuando tú estás en dolor, en enfermedad, es algo que da esperanza, da ánimo, ayuda a abrirse completamente. Entonces, recuérdate, por eso es importante que te cuides a ti mismo, para que estés saludable en todas las áreas, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, cuando estés enfrente de este niño. El juego también es una herramienta fundamental y es para la interacción con los niños y adolescentes y para que ellos también sientan libertad de expresar sus sentimientos, libertad de expresar sus dudas, sus creencias, sus temores y tratar de entender lo que está sucediendo, como acaba de mencionar en este comentario. ¿Qué está sucediendo en mi cuerpo? ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué ya no puedo hacer esto otro? ¿Por qué ya no estoy en mi casa? Todo eso es a través del juego, el niño lo puede expresar. Puede haber juego individual y también de grupo. Y eso depende de la dinámica y las habilidades que tiene el paciente cuando tú le estás visitando. Por lo cual es recomendable también crear un kit con diversidad de materiales, sobre todo si visitas al hogar. Si haces visitas al hogar, es importante que crees, normalmente tenemos como una bolsa o un costal, ¿verdad? Y ahí ponemos materiales que son ligeros, de diversas texturas, colores, aromas, para que el niño pueda explorar y expresar sus emociones, sus pensamientos y sus creencias. O si está en el hospital, en ocasiones el niño lo que quiere es el aroma de su mamá. Algo tan importante, porque la mamá no puede estar todo el tiempo con él, entonces a veces le recomiendo, no tiene un suéter o una blusa, algo que el niño pueda abrazar y sentir su perfume, oler su personalidad. Eso va a confortar y va a estimular el espíritu de ese niño. La foto de su mamá o algo que le da el acercamiento. Por ejemplo, las mascadas que utilizamos son transparentes y muchas de las veces eso les ayuda, ellos se cubren su carita, pero pueden ver hacia allá y pueden decir, con esta mascada yo puedo aprender y ver los cambios que están sucediendo en el cuerpo del ser humano. Yo utilizo mucho las caritas con diferentes emociones y le traigo una bolsita con estas caritas y le digo al niño, ¿cómo te sientes hoy? A ver, enséñame la carita como tú te sientes, si estás alegre, triste, enojado, preocupado, y el niño busca la carita y me la enseña. Digo, ok, ¿qué emoción crees que es esta? Entonces puede identificar la emoción con un nombre y él decirme, ¿y por qué te sientes así? ¿Qué estás sintiendo?
¿Y qué te hizo sentirte así? ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Qué cosas te han ayudado en el pasado? Tenemos que acompañar en el sufrimiento o en el enojo. Y no hay algo que es importante también, que el niño tenga esa libertad de expresar sus emociones, porque ninguna emoción es mala. Es parte de ser seres humanos. Y en ocasiones les decimos lo que no debemos decir. Es que no debes de estar triste o no debes de estar enojado. Al contrario, tenemos que reconocer la emoción que tiene el niño y acompañarlo en esa emoción. Podemos utilizar libros, marionetas, puppets, música. Muchos niños con la pura música pueden expresar su enojo, usan un tambor o las maracas y expresan todo su enojo y te dicen, pues estoy enojado porque me duele cada vez que me pican y me sacan sangre o me dan esta medicina. Y después, ya que expresan todo ese enojo, entonces, hay una paz que se transforma el niño y que empieza a ver, a procesar todo ese dolor y ese sufrimiento de otra manera, que no se hace daño ni a él ni a los demás. Entonces hay que buscar estas herramientas que le ayudan a estos niños. La película de Coco la he utilizado mucho y con diferentes personas, diferentes familias de diferentes religiones. De manera que las familias pueden, después de ver esta película, pueden dialogar acerca de lo que vieron en la película y de los temores, lo que la muerte, lo que sucede cuando alguien muere. Y eso es un proceso que abre las puertas a la familia a dialogar en esas situaciones. Hay libros que podemos traer y todo siempre buscando en qué etapa está el niño, tanto cognitivamente, emocionalmente, espiritualmente, qué es lo que sabe el niño, qué es lo que no sabe, cuáles son los temores, qué es lo que le da sentido a su vida en este momento. Entonces, teniendo un kit les va a ayudar a hacer esto. Perdón. Entonces, ya vimos todo lo que es durante. Ahora vamos a ver lo que es después. El tiempo se está yendo rápido. Entonces, dentro de lo que es después, lo que les decía, documenten. Date un espacio de tiempo para documentar tus observaciones y la información posterior. ¿Qué es lo que sucedió? Lo escribes en ese momento. Y después tienes que interpretar y evaluar tu experiencia. Después de visitar al paciente, dentro de la interpretación y evaluación, tenemos que ver cuáles son las preocupaciones transpersonales o espirituales del niño o del paciente. Cuáles son las preocupaciones sociológicas de este paciente y ver cuáles son las preocupaciones psicológicas del paciente. Y después, una vez que podemos evaluar todo esto, tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. ¿Cuáles fueron mis preocupaciones o cuál fue mi reacción como consejero o como cuidador espiritual? Tenemos que ver todas las áreas. Quisiera invitar a Mónica otra vez. Mónica, si nos puedes decir dentro de lo que viene siendo tu caso clínico después de la visita, ¿cuáles fueron las preocupaciones transpersonales o espirituales del niño? ¿Qué le da sentido y propósito? ¿Qué es lo que aprendiste de este muchachito? ¿Qué le daba sentido y propósito existencial a su vida? Bueno, en este caso, lo que yo aprendí con ese niño, primero, lo que le daba sentido y muchísimo sentido era su mamá, ¿verdad? Él mismo me lo dijo de que una de las cosas que él sentía con esto de la enfermedad es que le había unido muchísimo a su mamá y eso le daba a él pues mucha alegría porque nunca había tenido la oportunidad de tenerla tan cerca. Entonces su mamá le daba muchísimo sentido a su vida. Otra de las cosas que me llamó la atención y era que este niño expresaba su espiritualidad o también lo que le daba sentido fue a través de este anime. Entonces viene ahí lo que usted nos dice de que no solamente es a través de la religión, sino que también él la encontró en este anime. Entonces esto me enseñó muchísimo a que todos tenemos algo que nos dé sentido y que nosotros como profesionales de la espiritualidad tenemos que ir siempre pensando más allá de nuestras creencias. En este caso, él queriendo ser igual que este niño, es lo que le daba el sentido y lo que le ayudaba a él para ser mejor cada día, ¿verdad? Lo que siendo un héroe y llegar y ayudarle a la gente adulta,
eso era parte de lo que a él le motivaba y que ahora ya no lo tenía. Entonces, una de mis cosas o lo que yo estaba pensando con él era cómo ayudarle a que él encontrara, a pesar de todo lo que él estaba viviendo, cómo encontrar nuevamente ese sentido, ¿verdad? ¿Dónde lo podemos encontrar? Entonces, también a pesar de todo esto, él era un niño muy solo, ¿verdad? Él se aleja de sus amigos, tenía muchas pérdidas y por la enfermedad inclusive, él iba teniendo muchísimas pérdidas que tenía que estar en el hospital, ya no tenía la movilidad, ¿verdad? Entonces todo esto son muchos duelos que él tiene que ir también aprendiendo a superar para manejarlo de la mejor manera. Todo esto lo pude ver que su depresión era por todo esto que él tenía que ir liberando, ¿verdad? Todos estos duelos y aprendiendo a encontrar nuevos sentidos. En cuanto a esto es bien importante también porque me ayudó a poder ver que como profesionales en el área espiritual y cuando uno entra con los adolescentes, uno tiene muchos prejuicios, ¿verdad? Siente que con los adolescentes es difícil porque no quieren hablar o porque tenemos ya, por lo menos acá tenemos un concepto de que los niños que están cerca de las pandillas son iguales todos. Y aprendí que realmente uno tiene primero que escuchar a la persona, aprender de su historia para darse cuenta y tomar una idea de esta persona, ¿verdad? Ver que adentro de todo esto que ellos van viviendo, siempre hay algo ahí, que es este espíritu que quiere ser mejor todos los días. Entonces, en cuanto a mi aprendizaje, fue ese, ¿verdad? Fue aprender que la espiritualidad no solamente está basada en una religión y que tenemos que tener una mente más abierta, estar centrados y conscientes de lo que el paciente nos dice, ¿verdad? Para poder ir más allá y poderles dar la ayuda específica que ellos necesitan. ¿Qué es lo que él realmente necesita? No es lo que yo creo, es lo que él, a través de su expresión, de su palabra y el estar nosotros conscientes y abiertos a verlo, podemos entender cuál es la necesidad específica de este niño para poder armar un buen plan de espiritualidad con el niño. ¿Verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer yo después de esta primera visita? En mi caso, pues fue programar citas, en el caso de él, semanales, porque iba a visitar el hospital una vez por semana, tratar de estar ahí siempre que él llegara y poder ayudarle para que él fuera sacando todas estas emociones que él tenía adentro y que muchas veces no las pueden hablar con sus papás, ¿verdad? Entonces esto fue como sumamente importante y esa fue una parte de lo que yo logré ver en este caso, ¿verdad? Muchísimas gracias, Mónica. De veras es importante todo lo que descubriste. Ahora, ¿cómo te hizo sentir? Quiero que me hables un poquito de tus emociones. ¿Cuáles eran tus emociones antes de la visita, durante la visita y después de la visita? Bueno, antes de la visita, sí, yo iba como con mucha, sí me preocupó un poquito, primero porque yo estoy acostumbrada a tratar niños más pequeños y el ver adolescentes para mí, sí, como les digo, me pone un prejuicio antes de entrar, ¿verdad? Entonces, sí iba como pensando, tengo que conectar, ¿cómo voy a hacer para conectar con este niño? ¿Cómo voy a lograr que este niño tenga el deseo de platicarme y contarme un poco más? Entonces creo que iba como con eso al principio, me preocupaba para ser honesta. Pero ya una vez ahí, conocer al niño, me di cuenta que realmente en esos momentos todo el mundo tiene necesidades y deseos de platicar y de contar todas estas cosas que llevamos dentro. Eso me ayudó pues para poder estar presente en el lugar y darme cuenta de las necesidades de este niño, ¿verdad? Y poder estar observando todo lo que pasaba, logrando ver como todas sus emociones para luego poder yo tomar ver qué es lo que íbamos a hacer, ¿verdad? Entonces, en ese momento, estar totalmente presente sí me ayudó muchísimo, ¿verdad? Para poderlo ayudarle, como les digo, realmente en lo que él necesitaba. Y después de la visita, una de las cosas con las que yo me fui fue más que todo pensando en que había mucha necesidad de este niño y que no teníamos mucho tiempo, porque eso es muy importante, el poder ver que no tenemos el tiempo, entonces tenemos que ir rápido con él, ¿verdad? Hablar de cosas tal vez más profundas, de cómo se siente él, de la muerte,
eminente, ¿verdad? Que son cosas más importantes que la historia de él. Entonces, me fui con esto y me fui, sí, como pensando cómo iba a ser para llegar como más de frente con el niño y tocar temas más, o sea, importantes, ¿verdad? Que es como esa muerte inminente, cómo se siente él y cómo va a utilizar el tiempo que tiene y qué es lo que él quisiera hacer con este tiempo, ¿verdad? Entonces, sí, pensando en este plan de trabajo con él, de espiritual, y eso es como muy importante, el saber cómo nos sentimos también, si esto me afectó a mí interiormente, si esa historia cuando me habló de que lo iba de chiquito, lo podían ver cortado en una bolsa y que me lo contó en esta forma, a mí me impactó y me puse a ver que realmente los niños viven otras realidades que a lo mejor uno no está acostumbrado a ver en el día a día. Entonces sí me causó un poquito la historia de él, me causó un poquito como de impresión, ¿verdad? Como sí me movió realmente mis sentimientos y con deseos pues de poderle ayudar más. Muchísimas gracias, Mónica, por lo que estás haciendo. Gracias por compartir este caso clínico y por toda tu entrega que has demostrado al continuar tu educación y dar lo mejor de ti misma cada vez que visitas a uno de estos pacientes. Quisiera saber si hay algunos comentarios, Jorge, y también si cómo aplicarían esta información los que están participando. No tenemos comentarios en este momento, Pati. Ok. Ni preguntas ni nada de eso. No, no, señor. Ok. Entonces, quisiera saber, ahora sí, porque ya vimos de que hay un proceso en cada visita y la visita puede ser tal vez la última interacción que tenga ese niño o ese adolescente contigo antes de morir. Por eso es bien importante que te prepares antes de la visita, de manera que tengas los instrumentos apropiados, las herramientas apropiadas y que te prepares tú como ser humano para que puedas estar presente en el momento que estás interactuando con este niño, con este adolescente, de que ese tiempo sea lo mejor de su vida en esos momentos. Y después de la visita, porque también tienes que procesarlo, qué es lo que sucedió en la visita, qué interacción hubo con este niño o este adolescente y también si interactúas. Ahorita nos enfocamos en un niño, pero lo mismo va a suceder con la familia, si es en grupo, como mencionamos, o con el proveedor de los cuidados de salud. Antes, durante y después, qué es lo que sabemos de esta persona, qué es lo que necesita en este momento, de qué quiere hablar en este momento. Y no imponerte tú mismo tus deseos, sino qué es lo que este niño desea o que este paciente desea o esta mamá es lo que desea, de cómo puedo caminar con ellos. Y eso es bien importante. Quisiera escuchar sus comentarios. ¿Cómo aplicarías esta información en tu práctica de cuidados paliativos pediátricos? Entonces, pues les pido que escriban en los comentarios ahí cómo aplicarían esta información en su práctica y mientras tanto hay una pregunta, Pati. Ok. ¿Qué recomendaciones, compromisos o tareas pueden dejarse al paciente o familiar desde su espiritualidad en un niño menor de 5 años? Muy buena pregunta. Normalmente los niños de 5 años les gusta mucho dibujar o usar la plastilina. ¿Ok? Ellos pueden hacer dibujos acerca de lo que ellos explorar, qué es lo que el niño, en ese momento, qué es lo más importante para el niño. Si es una emoción o si es una interacción. Si tiene un temor a algo o si no, el temor es no poder ir al kindergarten, a la guardería o no poder jugar con sus amiguitos. Entonces, pueden dibujar esa experiencia y la pueden plasmar que tal vez no tenga, cuando tú lo veas, no tiene algo específico. Por eso es importante que cuando el niño haga su dibujo o su escultura, tú le preguntes, ok, ¿qué me puedes decir de esta arte que tú que plasmaste aquí en este papel, de tu dibujo? ¿Qué me puedes decir de esta escultura que hiciste? Y el niño te va a decir, aunque tú no le veas forma ni figura, el niño te va a decir,
es que este es mi amiguito que siempre iba con él y jugábamos, pero ahora ya no puedo porque ya no salgo y su mamá no lo puede traer. Y entonces empieza a procesar esa separación de una relación. O simple y sencillamente porque dice, a lo mejor ahorita que nos comunicó Mónica de la experiencia de que en el lugar donde vive este jovencito hay pandillas y el niño supo de que le habían dicho a la mamá de que lo podían hacer pedacitos su cuerpo y ponerlo en una bolsa de basura. Entonces, ¿cómo esto le está afectando al niño? ¿Cómo lo puedes dibujar? ¿Qué lo puedes decir? ¿Qué es lo que piensas que sucedería? Y el niño lo puede plasmar de una manera o de otra. A otro caso, el niño, una muchachita, lo que le gustaba era tocar el piano, aunque no lo sabía tocar muy bien, pero de esa manera ella tocaba el piano y expresaba su emoción, podía sentirse libre y decía lo que sentía. Entonces, uno tiene que procesar conforme la etapa, pero tienes que, ¿qué me puede preguntarle al niño? ¿Qué me puedes decir? ¿De qué es lo que deseas? ¿Qué es lo más importante para ti en este momento? Y de esta manera, él nos va a guiar a lo más importante para él. Y conforme lo que él te diga, por eso les digo del kit, a lo mejor tienes un libro, por eso es importante que tengan un kit, una bolsita con materiales que tú puedes utilizar de la manera que apropiada conforme a la edad del niño y a las dudas que él tenga. ¿Alguna otra comentario o pregunta? En algún momento mencionaste que se utilizaban algunos elementos de algunas herramientas de evaluación. Correcto. ¿Puedes mencionar algunas o cómo sería eso? Sí, hay varios instrumentos para evaluar en cuanto a lo que le da propósito a la vida del paciente y donde vamos viendo cada una de esas áreas en diferentes áreas. Por ejemplo, déjenme decirles alguna de ellas. O sea, ¿qué le da sentido y propósito a su vida? Y ahí vienen varias preguntas. No tengo ahorita el instrumento en la mano, pero muchas de ellas ya están en ciertos hospitales. Hay uno que se utiliza el de Hope y hay otros instrumentos, pero es más para adultos que para niños. Pero en este momento estamos creando dentro del colegio de CPSP, estamos creando este instrumento relacionado al área pediátrica espiritual. Y tenemos que hacer una investigación para ver que sea comprobable con una gran cantidad de personas que lo puedan practicar y poner los datos específicos de una manera científica para que pueda ser aprobado por el APA y de esa manera poderlo compartir. Y va a ser en español, ¿ok? Compartirlo a los participantes de Latinoamérica o de habla hispana, tanto en Estados Unidos como en cualquier otra parte. Pero esto es algo que tenemos que seguir desarrollando. Pero sí, dentro de los hospitales, cada hospital tiene sus pólizas y procedimientos en el área espiritual y ellos tienen ciertos documentos que ya son aprobados y por esa organización y uno se acopla a las pólizas del hospital o la clínica en la que estamos trabajando. Gracias, Pati. Ahí vamos a dejar un correo electrónico si tienen preguntas o algo acerca de estas herramientas o lo que sea. Ahí vamos a dejar un correo electrónico para que se contacten después. No hay pregunta, hay un comentario. Lo que aplico es centrarme en el presente y aunque lleve un kit, utilizar todo lo que el niño lo rodea y lo que para él es importante nos invita a la flexibilidad. Correcto. Flexibilidad y creatividad. O sea, aunque es algo que es maravilloso, que el ser humano somos bien creativos. Entonces, utiliza lo que está a la mano, utiliza lo que tengas, o si visitas al hogar, lo que tiene la familia en el hogar, utiliza eso de manera que el niño pueda expresarse y expander todas sus preocupaciones, dudas o creencias. Aquí tengo yo también varios de los referencias que utilicé. Gracias, Mónica, y a la Fundación Ayúdame a Vivir. Son las fotos que utilizamos. Hay un libro que se llama Desarrollo Humano, una perspectiva del ciclo vital, por Cale R.V. en Kavanagh. Después yo creo que se les puede dar esta información en un PDF
para que ustedes lo tengan. Otro libro es El bienestar y espiritualidad, diálogos desde la psicología, la filosofía y la sociología. Fundamentos de terapia de juego, lo utilizo mucho. También hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Este es un libro impactante que habla acerca de la experiencia del libro de Job. El tesoro escondido. Esta es la vida interior de niños y adolescentes, una terapia infantil y juvenil. Explícame también qué ha pasado. Ese es otro de los libros, pero ese es como una guía para los adultos utilizar a las preguntas de los niños relacionados a la muerte y el duelo. Entonces, muchísimas gracias por su compromiso hacia los niños y las familias que sirven. El que estén presentes aquí demuestra y manifiesta que tienen un gran deseo de hacerlo mejor en su trabajo directo en cuidado paliativo pediátrico. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Mónica. Gracias a la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia y a todos los miembros. Gracias. Te dejo el tiempo. Marta. Sí. Pensé que la doctora Mónica se iba a dar unas palabras, estaba esperando. Sí, perdón, solo dar las gracias, gracias por la invitación. Realmente es un área increíble, todo esto lo que se hace en el día a día con los niños, nos enseña muchísimo, así es que agradecerles también por ese deseo de querer dar una extra mía, ¿verdad? Todo lo que hacen, que es tan importante en el día a día, y el querer pues aprender de esto, de la espiritualidad, es sumamente importante, porque es lo que realmente como seres humanos es lo que tenemos, ¿verdad? Y es a lo que necesitamos encontrar esa trascendencia, así es que agradecerles por la invitación y por permitirme compartir un poquito de todo esto. Gracias. No, pues muchísimas gracias a ustedes. No sé si nuestra presidente María Adelaida de pronto quiere darles un agradecimiento a estas conferencistas tan maravillosas que tuvimos el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros conferencistas, también a nuestros participantes. Para nosotros es un reto y es definitivamente volver a recordar que el cuidado paliativo es definitivamente algo interdisciplinario, a lo cual tienen derecho todos nuestros pacientes con necesidades paliativas, y que también el cuidado espiritual hace parte fundamental de este equipo. Y en ese sentido es el origen y el objetivo más grande de tenerlos a ustedes. Agradecerles mucho porque esta es la primera vez que lo hacemos, pero también agradecer a cada uno de los participantes por estar acá, por venir a participar con nosotros y por ayudarnos a construir cada vez más cuidados paliativos de mejor calidad para todos nuestros pacientes, no solo en el país, sino en la región. Agradecerles también a todos nuestros participantes de Latinoamérica por estar acá con nosotros. Siempre bienvenidas, Patti y Mónica. Muchísimas gracias por estar acá. Siempre serán bienvenidas en la asociación y cuenten con nosotros para lo que ustedes necesiten. Muchísimas, muchísimas gracias. Que tengan buena noche. Hasta luego. Gracias. Chao, muchísimas gracias Jorge, a ti por todo este trabajo tan maravilloso. Y bueno, solamente recordarles que próximamente tenemos el otro encuentro, entonces pues les estaremos enviando información. Ahí puse la página web para que lo tengan presente y nos vayan siguiendo y vayan dándose cuenta pues cuando saquemos el link de inscripción del próximo encuentro. Entonces, Jorge, si quieres hacer cierre. Hagamos el cierre con un momento de gratitud, dando gracias al gran espíritu de vida que une nuestros caminos de manera digital, a cada uno de los participantes, con bendiciones para el camino y el acompañamiento espiritual a todas las personas que acompañamos, y a Mónica y a Patricia por su generosidad en compartir ese conocimiento con nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias. Mm.